Saludos, satoshimaniacos de la resistencia del criptoespacio profundo. Ayer vimos cómo el mercado intentó respirar entre rumores de recorte de tasas y un rebote leve de Bitcoin, BTC, pero lo que muchos no ven es que las verdaderas batallas no se libran en las velas, sino en los despachos donde se reescriben las reglas del juego. Y atención, porque mientras algunos miran los ETF de altcoins, Coinbase está peleando con los estados, Peter Thiel desafía la estrategia de Michael Saylor y los tesoros corporativos en cripto empiezan a mostrar grietas peligrosas. Lo que vas a escuchar hoy no está en los titulares, pero es lo que define el futuro del sistema financiero. Coinbase vs los estados, la guerra invisible. Coinbase ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que intervenga para detener demandas estatales que buscan aplicar sus propias leyes de valores. Esto puede sonar burocrático, pero es un movimiento estratégico monumental. Coinbase quiere que el poder se centralice en Washington, que haya un marco federal único y que los estados no puedan meter sus propias reglas. No es defensa del usuario, es defensa de los grandes jugadores. Quieren un tablero predecible para operar a escala global, sin 50 reguladores distintos molestando. Si lo logran, el sistema se cierra aún más, blindando a corporaciones y dejando a los pequeños con menos margen de maniobra. Esto no es una simple demanda, es el inicio de una guerra regulatoria por quien controla el futuro de las criptomonedas en Estados Unidos. Peter Thiel vs Michael Saylor, el duelo de gigantes en la otra esquina del ring, tenemos un choque de visiones. Michael Saylor, con MicroStrategy, ha apostado todo a Bitcoin, BTC. Tesorería 100% Bitcoin, como oro digital. Sin diversificar, sin mirar atrás. Peter Thiel, en cambio, apuesta de forma indirecta al ecosistema Ethereum, ETH. No pone todo en un activo duro, sino en la red que puede mover contratos inteligentes, DeFi, tokenización y finanzas 3.0. Aquí la pregunta es, ¿qué será más rentable a futuro? Si el dólar se hunde y la inflación explota, Saylor queda como visionario. Pero si los reguladores permiten que Ethereum se vuelva la infraestructura financiera de contratos auditados y tokenización, Thiel podría estar infiltrándose en la columna vertebral del nuevo sistema financiero digital. No es un simple debate de inversión, es una batalla de filosofía y poder. BTC como refugio rebelde vs ETH como engranaje del sistema. El temblor de los cripto tresuries y mientras los titanes apuestan, varias empresas que usaron Bitcoin en sus tesorerías están en problemas. Sus acciones han caído, incluso por debajo del valor de sus reservas cripto. El mercado ya no las compra como antes. El aura de invencibilidad empieza a resquebrajarse. ¿Qué nos dice esto? Que quizás muchos de esos modelos corporativos fueron simples espejos de humo, levantar capital, comprar Bitcoin y esperar que suba para aparentar fortaleza. Y ahora, con la presión regulatoria y la volatilidad, esas empresas están expuestas. Hay quienes creen que los grandes han usado al inversor minorista como escudo, cargando con el riesgo mientras ellos se reservan la liquidez real. Bitcoin, BTC, actualmente cotizando a $116.884, con un incremento del 1,29% en las últimas 24 horas. El precio ha oscilado entre $114.864 y $116.904 hoy. Este movimiento sugiere una consolidación en torno a la zona de los $116.500, $117.000, con un soporte fuerte en los $115.000. Si el precio mantiene esta área, podríamos ver un impulso hacia los $120.000. Sin embargo, una caída por debajo de los $114.500 podría indicar una corrección hacia los $110.000. Ethereum, ETH, actualmente cotizando a $4.499, con una ligera caída del 0,29% en las últimas 24 horas. El precio ha fluctuado entre $4.429 y $4.536. Hoy,
A pesar de la presión bajista, el RSI muestra señales de divergencia alcista, indicando una posible reversión. Si ETH mantiene el soporte en los $4.450, podría buscar niveles más altos, con resistencia en los $4.600. Una caída por debajo de los $4.400 podría llevar a una corrección hacia los $4.200. Solana, SOL, actualmente cotizando a $238, con un aumento del 1,7% en las últimas 24 horas. El precio ha oscilado entre $231 y $241. Hoy, SOL ha mostrado un rendimiento superior al de otras criptomonedas principales, lo que sugiere un interés renovado. Si supera la resistencia en los $240, podría apuntar a los $250. Una caída por debajo de los $230 podría indicar una corrección hacia los $220. XRP, actualmente cotizando a $3,05, con un aumento del 1,67% en las últimas 24 horas. El precio ha fluctuado entre $2,97 y $3,06 hoy. A pesar de la reciente volatilidad, XRP ha mantenido niveles sólidos por encima de los $3. Si mantiene este nivel, podría buscar nuevos máximos, con resistencia en los $3,20. Una caída por debajo de los $2,90 podría indicar una corrección hacia los $2,70. Dogecoin, DOGE, actualmente cotizando a 268 centavos, con un ligero aumento del 0,35% en las últimas 24 horas, el precio ha oscilado entre 259 centavos y 270 centavos hoy. DOGE ha mostrado una tendencia alcista sostenida, con soporte en los 260 centavos, si supera la resistencia en los 275 centavos, podría apuntar a los 30 centavos. Una caída por debajo de los 250 centavos podría indicar una corrección hacia los 240 centavos. El tablero oculto, mientras todos miran el precio de Bitcoin, lo que está en juego es quién reescribe las reglas del dinero global. Lo que vemos con Coinbase vs los estados no es un simple choque legal. Es la Casa Blanca contra los gobernadores, es la pelea por quién controla el relato financiero. Y ojo, si gana Washington, no es libertad, es centralización regulatoria. Una sola narrativa, un solo árbitro. Eso suena a eficiencia, pero también a dominio absoluto disfrazado de orden federal. Estados Unidos está ajustando sus piezas como un imperio que no quiere perder la hegemonía monetaria en la era cripto. Y aquí viene la jugada maestra que pocos ven, el duelo Peter Thiel vs Michael Saylor refleja más que inversión, es geopolítica pura. Saylor juega al Bitcoin como refugio rebelde, un arma contra la inflación, un voto de desobediencia al dólar. Thiel, en cambio, está apostando al Ethereum institucionalizado, al engranaje que puede convertirse en la columna vertebral de las finanzas reguladas, tokenización, contratos auditados, liquidez global. Esto no es azar. Es un choque de filosofías, soberanía monetaria vs integración en el sistema. Rebelión vs adaptación. Y aquí está la parte que no verás en titulares, el temblor de los criptotresuries es otra ficha en el tablero. Varias empresas que usaron Bitcoin como tesorería hoy están expuestas, sus acciones valen menos que sus reservas. ¿Qué significa eso? Que quizás nunca fueron proyectos sólidos, sino simples pantallas, para atraer capital minorista. Lo que parece fracaso corporativo puede ser una purga silenciosa. Limpiar a los débiles, dejar espacio solo para las corporaciones con acceso al poder regulatorio y financiero. No estamos ante simples movimientos de mercado. Lo que vemos es un campo de batalla silencioso donde se define si el futuro de las criptomonedas será un refugio rebelde para la soberanía individual, o un engranaje más en la maquinaria institucional global. Lo que no mata, fortalece, pero también revela quién juega en la sombra y quién solo es un peón.
La verdad que no te dicen Satoshi maníacos, lo que hemos visto hoy es la fotografía de un mundo en disputa. Coinbase no está pidiendo justicia para el usuario, está buscando reglas que solo benefician a los grandes jugadores. Entonces, no es una defensa de la libertad, es una defensa del poder centralizado. Peter Thiel y Michael Saylor no solo invierten, están jugando una partida de ajedrez por el futuro del dinero. Uno apuesta a Bitcoin como refugio rebelde, el otro a Ethereum como engranaje del sistema. Por lo tanto, lo que está en juego no es solo rentabilidad, sino quién reescribe las reglas del tablero financiero global. Y mientras tanto, las empresas con tesoros en Bitcoin nos recuerdan que no todos los héroes corporativos son invencibles. Algunas fueron espejos de humo, otras verdaderos titanes. Por lo cual, la lección es clara, no todos los que se pintan como visionarios están realmente en el bando de la resistencia. Además, cada movimiento que vemos en el mercado es una capa más de esta guerra silenciosa, reguladores, corporaciones y ballenas moviendo sus piezas en la sombra. Así que nuestra tarea no es seguir la narrativa oficial, sino leer entre líneas y detectar dónde está la ventana de acumulación, la oportunidad que otros quieren ocultar. Entonces, criptonautas y arquitectos de la blockchain, recordad, cada día una batalla, y cada satoshi que guardas es un voto contra el sistema. Suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con otro guerrero del mercado. Aquí no seguimos la narrativa controlada, aquí la desmontamos, pieza por pieza, hasta dejarla al desnudo. Porque mientras allá afuera los dueños del juego intentan imponer su guión, aquí en la resistencia somos nosotros quienes escribimos nuestra propia historia. No somos espectadores, somos protagonistas de la rebelión financiera. No somos masa manipulada, somos esa minoría despierta que entiende que cada satoshi no es solo dinero, es soberanía. Así que, satoshi maníacos del mercado, mantengan la mirada en el campo de batalla silencioso. Cada vela es un mensaje, cada retroceso es una trampa, y cada movimiento oculto de las ballenas es una oportunidad disfrazada. Lo que no mata, fortalece. Y aquí, en